Vean ustedes cómo cambian las noticias en solo cuestión de unos días. La semana pasada todo alrededor del coronavirus era puro optimismo. No solamente porque se estaban dando las primeras autorizaciones de emergencia en el Reino Unido, en Canadá, al final de la semana en Estados Unidos, sino además porque estaban reaccionando la economía, los mercados, las bolsas frente a ese optimismo. Pues bien, ahora vuelve la triste realidad. No borra el lado bueno de la historia, pero sí nos pone los pies sobre la tierra. Lo que está pasando en Europa es francamente preocupante. Ustedes han visto las notas. Tanto Holanda como Alemania declaran cuarentenas, en el caso de Alemania desde el próximo miércoles hasta la segunda semana de enero, en el caso de Holanda una semana más se va a tomar la cuarentena en el mes de enero, en el caso de Italia la alta probabilidad de que se declare una cuarentena generalizada, ya hay cuarentenas sectorizadas en distintas regiones del país y hay que destacar que son tres países que tienen unos desempeños distintos desde el punto de vista de la mortalidad. Les doy los datos. Italia hoy ocupa el cuarto lugar en muertos por millón de habitantes en el mundo y desde esa perspectiva difiere mucho de Holanda, que está en el lugar 35 en muertos por millón de habitantes, y Alemania, que está en el lugar 66. ¿Por qué países con tan diverso nivel de mortalidad toman estas medidas? Porque la aceleración de la pandemia está afectando por igual a todos. Tanto en Holanda como en Alemania como en Italia, las últimas 3 semanas han sido de una inmensa aceleración de la pandemia. Se vienen las fiestas de fin de año, se vienen las reuniones que se van a dar entre las distintas familias en las que muchas veces no hay los cuidados del caso y eso es lo que tiene en alarma a las autoridades. Mientras tanto, ustedes veían en el caso del Reino Unido la noticia de una nueva cepa del virus y con esto hay que ser cuidadoso porque nuevas cepas ha habido varias veces en los últimos 10 meses y todavía no existe evidencia que esta nueva cepa que se detectó en el Reino Unido sea más violenta, sea más letal que la cepa que ya conocemos y además de eso no hay evidencia que no sea susceptible de ser atacada por la vacuna. Desde esa perspectiva, por ahora no hay que prender señales de alerta al saber que hay esa nueva cepa, sino esperar a ver qué noticias hay del otro lado del océano. Y finalmente, en el caso de Estados Unidos, se empieza la vacunación, pero hay que tener presente que el momento es crítico en Estados Unidos. Lleva varios días en que hay 3.000 muertos diarios. ¿Qué es 3.000 muertos diarios? Son más muertos en un solo día que todos los que hubo en el 11 de septiembre. Son más muertos en un solo día que todos los que hubo en Pearl Harbor. Y desde esa perspectiva está clarísimo que en Estados Unidos se necesitan unas medidas mucho más rigurosas que sencillamente empezar a distribuir la vacuna. Vacuna que dicho sea de paso, por el momento sabemos que no se va a aplicar a menores de 16 años porque no hay evidencia científica de qué efectos puede tener y además de eso no se va a aplicar, como lo hemos dicho en este noticiero, a personas con alergias. De cualquier manera, todos tenemos que estar muy alerta porque nosotros toda la semana pasada celebrando, ahora nos ataca nuevamente la cruda realidad para ver en Colombia cómo vamos a encarar nuestro propio fin de año.